Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El elegido es el más pequeño, del que nadie se habría podido imaginar que tuviera que ver con el asunto, porque no hay nada tan contrario a Saúl como este chaval rubio, de hermosos ojos y de buena presencia, que es para postre pastor todo lo contrario de un guerrero. De este modo, la elección del Señor recae sobre alguien que no tiene título para reivindicar la realeza, para que nadie olvide que la ha recibido tan solo del Señor y de su Espíritu. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día pidiendo perdón humildemente al Señor por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió: ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará.
Pero el Señor replicó: llevarás contigo una ternera y dirás: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados y le dijeron: ¿vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a éste ha elegido el Señor. Luego hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a éste ha elegido el Señor. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontré a David, mi servidor. Encontré a David, mi servidor. Tú hablaste una vez en una visión y dijiste a tus amigos: impuse la corona a un valiente, exalté a un guerrero del pueblo. Encontré a David, mi servidor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Encontré a David, mi servidor. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Yo lo constituiré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Encontré a David, mi servidor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les respondió: ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre,
cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes? Y agregó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta lectura es maravillosa porque nos está llamando a la libertad de los hijos de Dios. Ciertamente que en nuestro caminar, queridos hermanos, nosotros siempre necesitamos la institución. La institución significa cuando el grupo humano necesita organizarse para, a través de reglas, a través de mandamientos, a través de todo aquello que es norma, nos invita a hacer un camino para llegar a nuestro objetivo. Bien importante, porque nosotros somos grupo, como comunidad necesitamos una organización y a eso le llamamos una institución. Muchas veces nosotros decimos, yo soy institucionalista. Quiere decir que nos dejamos llevar verdaderamente por las reglas, por las normas, por los mandamientos, por la Constitución, queridos hermanos. Pero atención, porque también hay una frase lastimosamente negativa, porque se dice también, echa la ley, echa la trampa. Hañandepe trampa, upea la yeyapoea. Ñandepe trampa, upea la yejecabea. Lastimosamente. Y justamente, queridos hermanos, atención, porque aquí la ley en todo caso puede ser la verdadera trampa para el hombre, para nosotros. Porque los fariseos, en este caso, que le están cuestionando a Jesús, estas narraciones y estos pasajes son maravillosos para entender que el Hijo de Dios siempre está por encima y dice al final, ¿verdad?, diciéndonos, de manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. No podemos quedarnos simplemente en la ley por la ley. Ñamuñeana, es decir, la ley que tiene que humanizar. Y nos cuesta a nosotros ciertamente. Por una parte, porque entendemos mal y entonces queremos llevar para nuestro molino. Eso es corrupción. Eso es llevar al mal una ley que tiene que ayudarnos a vivir como institución. Pero aquí lo que nos quiere ofrecer es del sentido de la utilización positiva de la libertad del hombre. Ñandé, alleva. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si pensamos con los criterios de Dios, siempre vamos a buscar lo elemental y lo fundamental para salvar al hombre. Aquí en este caso nos pone el ejemplo tan hermoso del rey David cuando era perseguido. Y dice cuando era el sumo sacerdote, Abiatar, cómo entran en el templo. Ambaretebe, ¿verdad? David, imagínense con todos sus soldados, que hay 3, 4, 5 o 10, no sé cuántos, que cuidaban el templo, el sacerdote, que estaban ahí. Ambaretebe, con la espada, lo que sea, ave ore vare, rocarusé, dale, me adore, ese, el pan, dale, ánimo. Entonces dice, ¿ustedes no oyeron de eso? Evidentemente que esa es una gran profanación que se está haciendo. Pero el Señor va mucho más allá. Y ahí nos está diciendo, ¿qué es más importante verdaderamente? ¿Simplemente una ley que después condena y mata al hombre? ¿O nosotros, mirando ciertamente la institucionalidad y mirando el bienestar del hombre, vamos mucho más allá? Es decir, buscamos el bien de las personas. Queridos hermanos, una vez más, este es un tiempo de reflexión. Este es un tiempo en que nosotros nos encontramos ante la propuesta del Señor. Porque aquí está la propuesta del Señor. Procuramos ser exigentes con nosotros mismos. En la medida en que nosotros somos exigentes, ciertamente que también vamos a ver cómo se va desarrollando nuestra historia en las personas, en los demás, en nuestro grupo humano. Y desde ahí también vamos a tener esa capacidad de la misericordia, del amor, de la capacidad de acercarnos justamente al que más necesita, ayudarle para que pueda hacer un camino de salvación. Queridos hermanos, que en esta Eucaristía nosotros podamos entender y al leer este pasaje del Evangelio también nosotros podamos
ayudar a nuestros hermanos a volver hacia Dios, pero en la misericordia. Esa es la forma de ponernos de parte de Dios. Yo quiero misericordia y no simplemente holocaustos. Yo quiero misericordia y no simplemente sacrificios. Quiero lo esencial del corazón del hombre, porque en la misericordia, justamente nosotros, queridos hermanos, encontramos el deseo profundo que tiene el hombre de hacer el bien. Estamos llamados siempre a hacer el bien y utilizamos de todo lo que es mandamiento, todo lo que es regla, todo lo que son normas para poder hacer un camino de santidad. Y eso es lo que hoy el Señor nos propone, pero con esa libertad de los hijos de Dios que mira al hombre, que mira la salvación de los que verdaderamente le necesitan. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que en la tarea evangelizadora priorice siempre las necesidades concretas de las personas y de los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que realicen la evangelización en relación a la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que asistan a los pobres y luchen contra el hambre que impera en nuestra sociedad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que sean santuarios de la vida, donde se respetan a las personas por su dignidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios misericordioso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es hino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédeles siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llana obesará. Leipeaba, angay para puwi, ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de llana obesará. Reipeaba, angay para puwi, ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de llana obesará. Reipeaba, angay para puwi, oremo puaguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote la cruz. Era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo.
Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. A tu encuentro venimos, María, tu presencia nos llena de paz. De tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tú reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan, eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, eres María, reina de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso: la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré, tú estás aquí, tu presencia es real. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad.
recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe mi vida, Señor. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Cantándote aleluya, mi rey. 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 Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es
oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació.
a la casa de Jesé en Belén y ahí vas a ungir para mi rey, al que yo te diga. Uy, pero si pasa que Saúl se entera me mata, dijo Samuel, vos haceme caso en lo que yo te digo. Bueno, se fue y le llamó a todos los hijos de Jesé y Jesé, uy, mira este fuerte, este fortachón, este tiene muchos cursos, muchos títulos, este tiene pura pinta, mira qué musculoso. No, le dice, hasta que no me traigas al otro muchacho no comemos. Y le trajeron a David, que era de buen tipo, era de ojos claritos, era de buen parecer. Y finalmente el Señor le dijo que lo unja a él. Y el Señor estuvo con él para siempre. Encontré a David, mi siervo, y lo ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Como siempre los fariseos criticándole al Señor, ¿cómo es que tus discípulos arrancan espigas para comer en día sábado? Pero ustedes no se leyeron las escrituras, le dijo el Señor Jesucristo ahí. Cuenta que el rey David tuvo hambre y entró a comer en el templo los panes consagrados a los sacerdotes y le repartió a sus compañeros. Miren que el sábado fue hecho para el hombre, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Tenés que aprender muchas cosas más sobre esto justamente. Espíritu de Dios.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En estos días es ya la segunda semana del tiempo ordinario. Tiempo ordinario significa la vida cotidiana. Upepe ñande ya eshakana lleva maisha bañande. Yaikua pona kuri hañande. Ñañe compromete peñande yarandi a través de nuestro bautismo en hacerlo presente en la vida cotidiana, en el tiempo ordinario. Y hoy se nos presenta desde el primer libro de Samuel la palabra de Dios, capítulo 16 del 1 al 13. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo va a estar lamentándose por Saúl? Si yo lo he rechazado como rey de Israel, llena tu cuerno de aceite y vete, voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Luego entonces él va, llega y continúa la palabra de Dios. Cuando llegaron vio a Eliab y se dijo: sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. Y así continúa, historia maravillosa. Yo les pido que lean toda la palabra de Dios. Pero la idea central, leitmotiv, queridos hermanos, por una parte, dicatui, ñandenase, como se dice, sobre la leche derramada. Sobre aquello que no funciona, queridos hermanos, hay que hacer lo que la palabra de Dios nos invita verdaderamente a tomar decisiones. El escatón, si no cortamos, queridos hermanos, con el mal, nunca hacemos Opeala Samuel abe de Saúl. Y el Señor le dijo: pea doy coeima, pea diga tu veima. Por lo tanto, borrón y cuenta nueva. Vete ahora, unge a David, a quien yo lo he elegido. Pero atención en esta lección, queridos hermanos, cuando aquí aparece el primer hijo de Jesé, justamente, que se llama el hijo Eliab. Dios es mi padre, o sea, dice la Eliab. Entonces, queridos hermanos, aquí es muy importante el no fijarnos simplemente en el poder y en la fuerza. Aquí dicen la estatura. Lo primero que hace Samuel es mirar y decir: este sí debe ser el que está aquí frente mío, el ungido del Señor, porque tu isha, estatura, hermoso, bello, este es el que seguramente tiene que estar al frente del pueblo. Añade Yara enseguida ello: Samuel, no te fijes en las apariencias. Y esto es lindo para nosotros. Entonces ñande ñamaña en las apariencias, porque ñande veaje tan yarecola ejemplo a ñande abudebe. Está en la apariencia, está en la ñebareía, está en la de grandes promesas, pero hasta ahora es pura apariencia. No te fijes en la apariencia, fíjate verdaderamente en el corazón y en aquello que esa persona quiere hacer por la gente, por el pueblo, por los hijos de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.